tengan muy buen día, buenas tardes, según el lugar donde me sintonicen. Estimados hermanos y amigos, quiero hablar ahora algunos detalles sobre la persona, sobre la figura, sobre el concepto del anticristo. Para muchas personas, unos teólogos católicos, por ejemplo, creen que el anticristo no es una persona en sí, sino una organización, que es una, por decirlo así, una corporación moral anticristiana. Lo mismo que muchos cristianos, muchas personas creen así dentro del cristianismo, de que el anticristo no puede ser un individuo, no es una persona en particular, un ser humano, un hombre en este caso. Pero según la palabra de Dios, según la Biblia, según lo escrito por nuestro Señor Jesucristo, según lo profetizado por Daniel, según lo profetizado por Juan en el libro de Apocalipsis, el anticristo sí es una persona, sí es un individuo en particular, en este caso un hombre. Así como Jesucristo como individuo, su trabajo, su persona, su figura y su ministerio son la obra perfecta, la obra completa o el plan maestro de Dios el Padre en el plan de la redención de la humanidad. Así, de la misma manera, en contraposición a eso, el anticristo es una persona, un hombre en este caso, y es el plan maestro del diablo, de Satanás, para tratar de que se pierda la mayor cantidad posible de seres humanos. Es el plan maestro orquestado desde que fue lanzado a la tierra, desde que fue condenado a la perdición eterna. No quiere irse solo. Por eso decía nuestro Señor Jesucristo, que en el juicio final a muchas personas se les va a decir: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Muchas personas cuestionan la creencia o lo escrito en la palabra de Dios de que el número 666 sea así real. Y hay infinidad de conceptos, hay infinidad de explicaciones, infinidad de opiniones sobre si este número es realmente así, como se va a imprimir en la mano derecha o en la frente, o es solamente un símbolo. Para muchas personas esto es algo, podríamos decirlo así, solo simbólico. Pero voy a leer lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 13, versículo 18 del libro de Apocalipsis, y vamos a dar algunos detalles sin proponer, sin que yo sugiera que esta es la interpretación correcta, pero que podría ser la interpretación correcta dado los detalles que nos ofrece la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 13, versículo 18 dice: aquí hay sabiduría. En primer lugar está hablando de sabiduría, y no sabiduría humana, no sabiduría de técnicos en ingeniería, no de hackers, no de filósofos, no de científicos, no de físicos, matemáticos, no de físicos nucleares. Se refiere a sabiduría espiritual inspirada por Dios. Dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento acerca de la palabra de Dios, no acerca de doctrinas, de catequesis ni de otras cuestiones, acerca de la palabra de Dios, que es revelada, inspirada por Dios. El que tiene sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. O sea que no se está refiriendo sencillamente a que lea el número de la bestia, en este caso 666, sino que cuéntelo, analícelo, escudriñelo. Como se le llama, es a descifrarlo, pues descifra el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Como dice la palabra de Dios más arribita de estos versículos, que el falso profeta, que en otra ocasión vamos a hablar de él, se va a encargar de que a cada ser humano se le ponga un número en la mano derecha o en la frente. ¿Por qué algunos en la frente y otros en la mano derecha? Bueno, porque hay personas que no tienen el miembro,
el brazo derecho, pero nadie puede vivir sin cabeza. Puede vivir sin piernas, puede vivir sin un ojo, sin una mano, sin un brazo, sin un pie, pero no sin cabeza. Y en la frente se les va a poner a los que no tengan la posibilidad de ser marcados en la mano. Ahora, ¿qué se refiere con número de hombre? Escuchaba a un predicador famoso que dice que el ser humano va a ser elevado en ese momento, en la figura del anticristo, a la condición de Dios, por los planes del diablo, por la intención que tiene Satanás de llevar a esa condición al ser humano. Y sí, es válido ese argumento, pero más que todo, cuando dice que las personas van a ser marcadas con el número de la bestia o con el número de su nombre, lo voy a leer para que lo entendamos bien. Dice así, versículo 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguna pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o sea, por los 3 6, o el número de la bestia, o el número de su nombre. Mencionaba a esta persona con justa razón de que recordemos que la palabra de Dios fue escrita parte en arameo, o en hebreo, y en griego especialmente. Y no debemos ignorar que en el idioma hebreo las letras también tienen un número, un significado numérico. Entonces podría ser que este anticristo, el nombre de este anticristo, al sumar el valor numérico de las letras que componen su nombre, de la suma de 666, podría ser esa una interpretación. Pero no solamente en el idioma hebreo las letras también tienen un valor numérico, sino también en el idioma griego, que también en griego fue escrito precisamente el Nuevo Testamento. Aparte de eso, no debemos omitir por ninguna razón el hecho de que en el latín, que fue la primera lengua humana a la que se tradujo la palabra de Dios de los originales arameo y griego, también muchas letras tienen valor numérico, como por ejemplo en lo que se lee en la tiara papal, Vicarius Filii Dei, que mucha gente dice que el Papa es el anticristo porque al sumar los números da la suma de 666, y en cierto modo, lo sabemos los cristianos, que sí cumplen ese papel. Pero más después vamos a ver en otra ocasión cómo en realidad el papel de los papas en este caso va a ser crucial, porque uno de ellos va a ser la apocalíptica segunda bestia, o sea, el falso profeta que apoyará al anticristo. Recordemos que el anticristo tiene que ser un hombre, tiene que ser un individuo, porque así como Cristo fue un hombre, Dios hecho hombre, anduvo entre los seres humanos, también tiene que ser un representante de él, que quiere ser Dios, que quiere igualarse a Dios, que es el diablo. Así tiene que ser un hombre, asumir digamos, ese cargo, ¿verdad? Ese puesto, esa posición. Y recordemos que como el pueblo hebreo, el pueblo judío, no recibió a nuestro Señor Jesucristo, que era su Mesías, capítulo 1, versículo 12 del Evangelio de Juan dice, a los suyos vino, 11 y 12, y los suyos no le recibieron. Entonces, el pueblo de Israel sigue esperando a su Mesías prometido, pero a quien van a recibir es al falso Cristo, o sea, al anticristo. Entonces, el anticristo es el opuesto a nuestro Señor Jesucristo. Como dijimos, nuestro Señor Jesucristo vino a procurar el bien, la salvación, la sanidad, la redención de los pecados de todos los seres humanos, y el anticristo trabaja precisamente y va a procurar que se pierda la mayor cantidad posible de seres humanos. También algunas personas suponen, creen, sostienen o enseñan que el anticristo tiene que ser
un descendiente del pueblo de Israel, y tiene mucha razón. Podría ser que sea un descendiente de Abraham o de Isaac y de Jacob, porque para que ellos lo reciban, ¿verdad?, tendría que él comprobar que es descendiente de Jacob, que es el Mesías, o incluso podría ser y demostrar que es descendiente de la tribu de Judá, descendiente de David por consiguiente, e incluso podría ser de la misma edad de nuestro Señor Jesucristo cuando asuma su trabajo, porque nuestro Señor Jesucristo inició su trabajo a la edad de 30 años, asumió su ministerio. Algo que puede sustentar la idea de que el anticristo sea de descendencia judía es lo que dice Daniel en el capítulo 11, versículos 37 y 38, donde dice: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. 38, mas honrará en su lugar al Dios, hablando del Dios falso, Dios con minúscula, al Dios de las fortalezas, Dios que a sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Recordemos, dice aquí que se elevará sobre todo Dios, y eso lo comprueba, lo confirma el apóstol Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, creo, dice así. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, dice Pablo: y esto hablando del anticristo, pero relacionando ese evento, la aparición del anticristo, con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque casi en todos los capítulos de la primera y la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses menciona la venida de nuestro Señor Jesucristo. No se refiere a otra venida, a la segunda venida, sino a la venida de Jesucristo por su iglesia. Dice, hablando de la venida de Cristo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo en nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aquí no está hablando de la segunda venida, ni de ninguna otra venida más que de la venida de nuestro Señor Jesucristo para reunirnos con Él, los cristianos. Versículo 3, hablando del anticristo: nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá nuestro Señor Jesucristo sin que antes venga la apostasía, eso ya está, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hago un paréntesis para decir que no estoy afirmando ni defendiendo la creencia de que la iglesia de Jesucristo va a pasar por la gran tribulación y sufrir bajo el yugo del anticristo. No estoy diciendo eso. Mi interpretación, mi entendimiento de esta lectura es que la iglesia lo va a conocer, va a ver cuando empiece a manifestarse, cuando empiece a agarrar fama, cuando empiece a agarrar dominio, cuando empiece a sobresalir en el concierto de las naciones como un negociador, como lo dice allá el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, que iba en un caballo blanco y salió venciendo y para vencer. Un negociador, probablemente un estratega, probablemente un militar, probablemente un diplomático. Eso podría ser. Entonces vamos a ver cómo él empieza a hacerse de renombre mundial en el concierto de las naciones. Y podremos identificarlo y sospechar de él, pero no nos quedaremos a sufrir cuando él asuma el liderazgo del gobierno mundial, ya como el ungido de Satanás o el anticristo. Termino diciendo algo que ya lo había dicho Daniel en el capítulo 11, versículos 37 y 38 del capítulo 11. Dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto,
tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El pueblo de Israel va a ser engañado, lo va a reconocer como su Mesías verdadero, pero con el paso del tiempo se va a dar cuenta de que fue engañado. Vamos a llegar hasta aquí, porque veo que no les gustan los videos largos. En otra ocasión vamos a hablar acerca de otros detalles acerca del anticristo. Que Dios nos siga bendiciendo. Amén.